Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, no damos abasto, o sea, es que llegan continuamente noticias de los negocios, fraudes, líos, follones, estafas, traiciones y tal. Vamos a ver, Albiac, muy buenos días. Muy buenos días. Llevas muchos años en la universidad. Has visto su degradación. Ahora, reconoce que como lo del libro tesis del compañero Falconetti no habías visto nada. No, realmente es un caso absolutamente límite, porque naturalmente casos de plagio pueden aparecer. Lo normal es que el director de la tesis los identifique antes de ser llevado al tribunal. En segundo lugar, al tribunal se le concede un tiempo de plazo para leer la tesis y se supone también que tiene la posibilidad de localizarlo, pero es que incluso las tesis, antes de ser leídas en público, quedan a disposición de todos los doctores de la facultad que quieran leerlas, de tal modo que en el momento de la lectura de la tesis se les concede la palabra para que puedan, si alguno quiere, pueda hacerlo. Bueno, es decir, hay todos los... Exactamente, Amorós lo explicaba de arriba abajo con toda claridad. Entonces, yo en mi columna de hoy sí trato de señalar que hay una responsabilidad de la universidad y que, en mi opinión, quien debería tomar medidas de cara a anular el doctorado del señor Sánchez e incluso abrir un procedimiento judicial debería ser la universidad Camilo José Cela, que queda fuertísimamente desprestigiada por esto. Pero yo voy a un hecho básico, o sea, lo que decía ayer Amorós. El plagio es un delito. Pues claro. Es un delito entre 4 meses y 2 años máximo de pena de cárcel. O sea, es un delito penal. En este caso es el robo. Sí. Y yo explico en la columna del Mundo. Vamos a ver, la propiedad intelectual, que es propiedad, se respeta materialmente con los derechos e intelectualmente con las citas. Y es sagrado, porque es una propiedad, es de otro. Tú no puedes apropiarte de eso. Bueno, es que lo que no puede ser es que un tío que roba el trabajo de otros y luego roba el título con lo robado, aunque sea concertado, aunque se lo hayan hecho, pues peor, porque si es la banda de Ocaña, Sebastián y compañía, es una banda concertada para ayudar al delincuente. O sea, es que ha robado, y un ladrón no puede estar en la presidencia del gobierno. Hombre, no se puede robar ni una joyería, ni un libro, ni una tesis. Pero es que encima es tal porquería que cuando salió El País tratando de disimular con el libro, va hoy y aparece que los errores bibliográficos son los mismos en el libro que en la tesis, como que es lo mismo. Sí, donde descubre realmente un plagio es en la reproducción de los errores, porque naturalmente en la coincidencia de aciertos puede haber una cierta posibilidad, pero coincidir en los errores es verdaderamente una prueba, es la prueba de cuando fuego. copias, claro. y el que es copiado se equivoca, y tú también. Bueno, pero ya digo que no dejan de salir. Tomás Cuesta, bienvenido. Pedro J, bien hallado. No dejan de salir cosas. Yo realmente estoy casi, no digo sorprendido, porque es que es tal cúmulo de cosas. Tratar de vender un banco ucraniano, reconozco que si me lo dicen, mira que yo creo en la audacia de Falconetti, pero claro, intentar vender un banco de sentarse. No, un banco. Y supongo llevarse una buena comisión. Oye, es de una audacia extraordinaria. Porque este hombre no habla, que yo sepa. Bueno, por de pronto no habla francés. Viste que cree que voir es el nombre de un danés. Y pone bibliografía. Boir M. Christensen. Se ve que Ocaña solo habla inglés y entonces pone Boir como si fuera un señor, como si fuera un nombre de Dinamarca o de Holanda. Yo recuerdo hace muchísimos años una alumna que en un trabajo que entregó, pues como demostré en mi trabajo del año 1943. Pues eso. Bueno, vamos a Ucrania. La historia que hoy desvela El Español y que hay que verla para creerla. Ahí está nuestra página a disposición de todos los oyentes. Pues está acreditada además por un documento indubitable, que es un correo que el propio Pedro Sánchez envía a la persona con la que está urdiendo la trama de intermediar en la venta de ese banco de Ucrania. Dice: acabo de llegar de Bruselas. Hay que ver cuál era la circunstancia de Pedro Sánchez a finales del año de 2012, cuando estaba a punto de presentar y defender su tesis. Él había quedado excluido del Congreso de los Diputados en las elecciones de finales de 2011 porque había apostado a caballo perdedor en las primarias
del PSOE de Madrid. Él había apoyado a Trini y había ganado Tomás Gómez. Entonces él, bueno, pues se había quedado un poco con la brocha y sin escalera, y tenía una cosa de asesoría del grupo socialista en Bruselas, y él tenía lo de sus clases, intentaba hacer la tesis para afianzar la relación con la universidad, pero a la vez pues disparaba a todo lo que se movía. Entonces el comunicado, o sea, el documento literalmente dice: acabo de llegar de Bruselas y no he parado de pensar en el proyecto de las patentes. O sea, había otra historia que Tesla, tenía que ver. Dice, también, desde luego, el de Ucrania, aunque estoy a la espera de poder hablar con Antonio, etcétera. El de Ucrania. Entonces, el de Ucrania es que se vendía un banco ucraniano por 30 millones de euros. Y un banquito. Y había una comisión. Bueno, en Ucrania un banco. Y había una comisión, claro, en Ucrania, había una comisión de éxito del 5% para quienes intervinieran en eso. Y Sánchez pues quería llevarse un trozo de ese pastel. Lo que revela, la operación no se consumó, no sabemos si por falta de pericia de los intermediarios, porque los ucranianos, que tenían mucho interés en que la venta se hiciera en el entorno del socialismo español, al final se echaron atrás. Es verdad que esto no se cerró, pero yo creo que el episodio revela dos cosas. Uno, cuál era el estado mental, que no se parece en nada al ideal imaginable para un doctorando que debería estar concentrado en argumentar y en aportar y en las novedades y en el estudio y en ese momento de tu vida en que todo lo das por el intelecto. Y luego hay otra cosa verdaderamente que a mí todavía me deja estupefacto. Nosotros, desde el mismo momento que tenemos este documento, por varias vías oficiales y oficiosas, hemos intentado conseguir pues una versión del Palacio de la Moncloa, es decir, del presidente del gobierno. Y al final, después de muchos intentos, la única versión es que no se acuerda de nada. O sea, oye, ¿alguno de vosotros pone por escrito que le interesa algo en Ucrania? Un banco. No estamos hablando, dice, no, una caja de ahorros en Castilla o no, una ucraniana, un ucraniano. Banco en Ucrania. Por valor de 30 millones. Bueno, pero, eso de partida. Bien, sí, y que 5 años después dices que no te acuerdas de nada, cuando aquí está Pedro Sánchez, mail to Sánchez, PCP, Sánchez Pedro Pérez Castejón. Pérez Castejón, claro, Sánchez Pérez Castejón Pedro. O sea, claro, él y firma, te mando, y es una persona que evidentemente es una mujer, la interlocutora, dice: hasta entonces ya me dirás cuándo nos vemos. Respecto a las patentes, tengo algunas ideas para empezar a estudiar cómo impulsarlo, ya me dirás cuándo nos vemos. Hasta entonces te mando un beso, Pedro. Claro. A lo mejor las patentes se basaban en los grandes inventos del TVO. Claro. Que hacían unas máquinas buenísimas. O sea, hombre, todo esto en realidad pues configura la descripción del personaje. Y este tipo de personaje puede resultar muy peligroso cuando está tratando algo de tan alta sensibilidad y de tan alta trascendencia como es la unidad de España, porque lo que ha ocurrido este fin de semana... Desde el viernes ha sido una cascada. Desde el miércoles, que en la sesión de control Tardá pone la condición para apoyar el presupuesto. Sí. Y entonces, claro, al día siguiente ya empezamos a tener la primera escaramuza con Meritxell Batet sobre la Fiscalía. Tienen que aclarar que, claro, que el gobierno no puede obligar a la Fiscalía a cambiar su calificación. Pero se lo había dicho Ernest Maragall, lo dice en la radio, entonces, decía la verdad, porque este hombre es muy burro y no tiene imaginación. Como eso queda confuso,
pues entonces el gobierno le abre dos caminos alternativos. Dice, hombre, lo de la fiscalía a lo mejor no lo podemos hacer, pero podemos hacer dos cosas. Uno, presionar al juez Llarena para que les dé la libertad provisional. Y dos, en todo caso, mira, el indulto. Al final, el indulto tal y como lo dijo Iceta. Yo, sobre esto, sobre lo que ha dicho Cunillera, sobre lo que ha dicho Carmen Calvo, sobre la forma Ábalos, en que luego se ha indignado Ábalos, se pueden hacer muchos comentarios, pero yo es que recuerdo el tiempo escalofriante en el que en España se hablaba de paz por presos. Claro, era una ecuación siniestra, porque lo que estaban diciendo es que dejará de haber atentados si salen los etarras presos. Ahora, la banalización del mal ha convertido esa ecuación en presupuestos por presos. Es decir, presos por presupuestos. Es lo mismo. Bueno, ya, pero la paz presupuestaria. Pero alguien podría alegar que en esa búsqueda de atajos, en esa vulneración del Estado de Derecho, en esa flaqueza democrática, en ese desistimiento, entonces se intentaban evitar los atentados. Yo no compro esa mercancía, pero podrán alegarlo. Pero es que el único objetivo de que en estos momentos se esté poniendo en almoneda el Estado de Derecho es dar oxígeno parlamentario y temporal a un gobierno equilibrista. Es decir, aquí no hay nada que vaya más allá del interés personal de Sánchez y sus ministros. Hay otro, perdón. Es decir, Tomás, en presos por presupuestos. Tomás. No, digo que hay un apunte más en lo que ha sucedido esta semana que ha pasado bastante desapercibido, que es que Torra ha pedido que la deuda con el FLA de 56.000 millones se convierta en deuda permanente, es decir, que no se pague. Y el gobierno no ha dicho que no. Bueno, claro que no. No digo, pero es que eso no. ¿Cuánto vale Pedro Sánchez? Claro. Para él. Pero hombre, si se ha querido cargar el Parlamento. Pero van a seguir así, por eso él huye. Es lo que hace siempre. Cuando hay follón, sabe que se larga. Se va para un viaje a Estados Unidos, a Canadá, Nueva York, sin preparar, pero ¿a qué va usted? Aparte de gastar gasolina. Bueno, vamos a ver, hay más cosas en los medios que van en la misma dirección. Nos ha llegado hace poco de una página que es Moncloa. Sí, moncloa.com, que es un confidencial que dirige Joaquín Vidal, ex de Interview, seguro que lo conocéis todos vosotros, y Federico Quevedo, que era un gran cospedálico. Bien, en este portal se cuando acaban... me insultaba en el confidencial de nuestro amigo José Antonio Sánchez, pues el Nini, porque ni era Federico ni desde luego era Quevedo. Pero bueno, parece que se quiere reciclar de otra manera y nos han enviado pues una serie de audios de Villarejo en relación con la ministra de Justicia. Bueno, lo que demuestran estos audios es que la ministra mintió cuando dijo que no tenía ningún tipo de relación ni profesional ni personal con Villarejo, según se desprende de estas conversaciones que, insisto, en este confidencial, en moncloa.com, vuelcan el contenido de estas conversaciones en un restaurante de Madrid muy conocido, Rianxo, también lo conoceréis vosotros, en donde, atención, los comensales eran los siguientes: Dolores Delgado, Baltasar Garzón, el comisario Gabriel Fuentes, que está imputado. Gaby Fuentes, el 11M. Villarejo, el comisario que está en prisión. Eugenio Pino, el director adjunto del DAO, también imputado. Miguel Ángel Fernández Chico, que ya ha fallecido. Y Enrique García Castaño, también comisario imputado. También. Bueno, en estas conversaciones, que insisto, podemos escuchar las grabaciones, se refieren los comisarios a Baltasar Garzón y a la fiscal por aquel entonces, actualmente ministra de Justicia, como Balta y Lola. Es decir, confianza existía entre ellos. Sobre todo se habla de la lacrana, ¿os acordáis? Sí. De la polémica que hubo y bueno, y hay críticas... Bueno, polémica, fue una de las chapuzas más notables que se ha visto nunca, con el gobierno ordenando dar marcha atrás a la unidad operativa que iba a asaltar el alacrán. Bueno, el gobierno, el jefe del Estado Mayor, que ahora está en Podemos. El GM. Efectivamente. Bueno, durante esas conversaciones, en donde
José Julio Rodríguez, actualmente en Podemos. Durante esas conversaciones en donde se alaba, por otro lado, la fuerza de Nicolás Sarkozy, porque os acordáis que ordenó directamente también ametrallar a varios piratas somalíes en los días siguientes, bueno, pues Delgado y Garzón no disimulan en ningún momento la complicidad que existe entre ellos dos y al mismo tiempo, bueno, pues hablan de sus propios compañeros de la Audiencia Nacional y de la Judicatura y critican a los compañeros sin que haya ningún tipo de problema en ello, ¿no? Por ejemplo, al que fue presidente de la Audiencia Nacional, el acojoneras Angelito Juanes, se refieren así, y leo un entrecomillado, por salir únicamente en defensa del magistrado Eloy Velasco cuando vuelven otra vez a hablar en este caso, de la excarcelación de la etarra Maite Aranalde. Y se refieren así, el acojoneras Angelito Juanes. Ángel, el moscón. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, siguen hablando del tema de la piratería e incluso hay algunas bromas, yo diría que de mal gusto, que no sé si encajan muy bien en este gobierno feminista de Sánchez. Por ejemplo, dicen, están bebiendo cerveza, vino durante una comida que se prolongó por espacio de 4 horas, varias botellas de vino, varias cervezas. Estoy hablando de un encuentro en el año 2009. En un momento determinado, Garzón advierte a los policías que aquí hay una fiscal que solo está bebiendo cerveza, aunque luego bebe el vino de mi copa. Y en ese momento los comisarios empiezan a reírse. Y luego al final, cuando la fiscal Dolores Delgado se levanta de la mesa y dice, bueno, yo me voy a por mi niña, se escucha en una de las conversaciones como Baltasar Garzón, bueno, la acompaña a ella y Villarejo hace un comentario para así diciendo, ¡ay, qué malandrín! Bueno, yo creo que... De la vamos a ver, todo es muy zafio, todo es muy tosco. Pero, hombre, Garzón no es el arquetipo de la sutileza. No, pero ella es fiscal. Y todo sería condicional, irrelevante, es decir, en sí mismo aquí no hay nada sustancioso desde el punto de vista del interés general, si no fuera porque la ministra acaba de hacer público un desmentido en el que literalmente dice que nunca ha tenido ninguna relación personal ni profesional, ni oficial ni no oficial con el comisario Villarejo. Lo corrigió a la media hora. Excepto, ella solo hace la salvedad de la asistencia. Tal vez en algunos casos profesionales han pasado por mi... Ella solo hace una excepción que dice la coincidencia en algún evento. Sí. Comillas, evento. No creo que nadie pueda calificar de evento. No. Bueno, evento es cualquier cosa. Sí, pero vamos, que no es la obra cultural La Caixa, claro, en la Rúa. Claro, es decir, lo que al revés esto revela es que existía intimidad, Total. que existía confianza, que existía y que, por lo tanto, la cuestión no es solo si la ministra intervino o no intervino en el tema de la extradición del guatemalteco, que ella lo ha negado y mientras nadie pruebe lo contrario, será que no intervino. Pero sí se demuestra que hay una vulnerabilidad porque el despacho de Garzón se dedica a ganar dinero a base de tráfico de influencias y el acceso a la ministra de Justicia, es decir, yo creo indica algo más, Pedro. Perdona. Que esta es una vulnerabilidad para el Estado de Derecho. Que a un presidente gallego, por tener una foto con un delincuente, lo están chantajeando de por vida. Esta señora de repente aparece rodeada de un juez que ha sido expulsado de la carrera judicial por cometer el mayor delito que puede cometer un juez, que es prevaricación. En principio, de un comisario que está en la cárcel en este momento. También prevaricando como funcionario público. Exactamente. Y ella con esas compañías no podría sostenerse en el cargo, pero vamos, ni una hora, porque es la corrupción mayor de un Estado, es que una policía que aparentemente contaminada, sospechosa, maloliente, y esté conchavada con la justicia. Bueno, yo no sé a quién mandarle hoy colacel, pero yo recuerdo que ella encabezó una manifestación cuando Garzón por fin lo echó el Supremo.
porque ahí fue clave el Supremo y Llarena, y eso explica el comportamiento de Delgado contra Llarena, porque es una inquina de su entrañable Balta. Se lo dictaba. Pero es evidente. Yo he dicho que el problema de España, no solamente que tengamos un presidente cada vez más, esto no es que sea vulnerable, es que es indeseable, sino que hay dos bufetes, que son el de Garzón y el de Boye, que están mandando en la justicia, o intentando mandar en la justicia española, mientras en el Supremo se ha constituido como un fortín, que están ahí resistiendo como pueden en defensa del orden constitucional. Un prevaricador y un terrorista. Bueno, es que manda narices. O sea, es que es tremendo. Claro. Ya el Colegio de Abogados, por fin, ha dicho que no piensa defender a Boye, que le parece y tal, que lo quiten del colegio. ¿Y qué hace Garzón? Bueno, visteis ayer... Y claro, como Rodríguez Menéndez. Pero es que este colegio permite que entre cualquier alumno. Visteis ayer lo estremecedoras que resultan las imágenes, las primeras fotos que en exclusiva publicaba El Español del Zulo, en el que tuvieron a Revilla, lo vi. Revilla, y ahí está Boye. Ese es Boye, el carcelero, o sea, el Bolinaga, era Boye. Él habrá pagado desde el punto de vista penal aquella deuda la mitad de los 14 años. En los términos en los que lo estableció la justicia, pero nadie puede olvidar lo que este señor hizo. Y alguien que es capaz de hacer eso, de contribuir a privar de forma tan infame e inhumana de la libertad a un hombre para ayudar a una causa terrorista, ¿qué credibilidad moral tiene apelando a normas del Estado de Derecho? Sí, precisamente siempre a favor del... Pues es el abogado de Escolar y de Puigdemont. Y de los concejales de Carmena. Pero por supuesto. Vamos a enviar Colacel, Federico. ¿A quién se lo enviamos? Vamos a ver. Pues dime qué abogado tienes y te diré quién eres. Sí. No sé si se lo quieres enviar a Valls, que presenta mañana su candidatura. Yo se lo voy a enviar a Susana Gallardo. Vale, lo va a pasar delicadamente. O sea, al fin y al cabo, yo creo que dicen que qui paga mana. Paga mana. Pero en este caso lo dudo. Venga, vamos a enviárselo a Susana. Uno paga Gallardo. Y otro manda. Sí, ánimo Susana, porque va a ser una campaña larga. Un gran sentido del humor, por lo que hemos podido ver. Desde luego. El vídeo de ella votando varias veces. Así que se lo enviamos. Voy a votar. Claro que sí. A ver, la CNN. Llevo 7. 4 times. Decía, 4 times. I vote. Pues 4 times. Colacel funciona porque aporta todos los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento. No, y ella la verdad es que está ahora estupenda, muy bien. Sí. 1 o 2 sobres al día es suficiente en Parafarmacia Mundo Natural o en las parafarmacias del Corte Inglés, Federico. Muy bien, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tantísimo ladrón, aquí se roba de todo, o sea, en fin, no sé en Ucrania, pero aquí se roba mucho. Bueno, Securitas Direct tiene además las mejores alarmas y nos atienden muy bien los 365 días del año. Para obtener más información, el 900-130-900, 900-130-900. Además, también podemos calcular online a través de securitasdirect.es. ¿Y en el Corte Inglés, Elia? Pues en el Corte Inglés, tecnología punta, eso de entrar a casa y que suene la música que te guste o la emisora que prefieras, pues ya está sonando, es radio, según entres. Buenos días, Federico, y te saludan y todo. Hola. El Google Home. Oye, es que es un tipo... Esto es listo. Es un ente inteligentísimo. Es redondito. Es redondito, pero listo. Muy mono. Y se te acaba la leche y te dice, acuérdate que hay que comprar leche. Eso está muy bien. Es verdad, es que claro. Es que es alucinante. Claro. Pues esto ya existe, Ahora, lo podemos tener en nuestra casa. Y luego también hay un tamaño grande, ¿eh? Sí, está el mini por 59 euros con bombilla inteligente de regalo, y luego el hermano mayor, como decimos, el Google Home con enchufe inteligente por 149 euros. Así que yo creo que está muy bien. 20% de descuento en aire acondicionado, con un 10% en la instalación de descuento, y lo financias en 24 meses. Bueno, pues nada, una pausita, continuamos, seguimos en la tertulia, no sé si estallará algún escándalo en este cuarto de hora, y después hablamos con Oriol Trillas sobre el escandalazo monumental de la Casa de Santiago de Barcelona, que fue solo el primero conocido de la infinidad de casos que se han tapado.
Todos políticos, todos, sexuales. Desde Yubain hasta Nostak. O sea, pero hablaremos con los trillas, todo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, tenemos un tiempo, ¿verdad? Nos lo han contado los de Repsol, lo hemos comprobado y es cierto. Es un tiempo casi, no de verano, de bochorno, a juego con la situación institucional. O sea, en Madrid nos vamos a ir hoy habrá tormentas en Cataluña, como es lógico y natural, pero el resto de España, cielos despejados y calor. 33 grados en Madrid. Puedes disfrutar, querido Gabriel Albiaca, puedes disfrutar de 38 grados en Sevilla, pleno mes de Córdoba, septiembre, fantástico. en Huelva y en Badajoz. Bueno, Tienes la ventaja, por ejemplo... No me va a ejemplo... dar tiempo de hacer todo el circuito. No ahora, está si te muy subes lejos. a Burgos, hoy en mi pueblo están a 4 grados. 4 en tu pueblo. Mira, es la mínima que dan hoy. Vitoria, 4 grados. Es decir, mientras unos van preparando el invierno, otros siguen en el estío. Ahí estamos. Así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café Ristretto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, Manuel Llamas. O sea, desde que los presupuestos los hace Analfamato, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero en previsión de que alguien con algunas luces llegue a hacer los presupuestos, tendrá que estudiar qué es la bolsa, cómo se invierte, cómo no se hunde una empresa en el IBEX. Que es que, claro, se han cargado, por ejemplo, el diésel y se han cargado todas las empresas que fabricaban diésel. No se sabe por qué, si ahora el diésel contamina mucho menos que antes la gasolina. Pero bueno, ¿cómo se aprende a invertir? Pues Federico, OMMA no solo enseña a invertir y a economía, sino que también enseña a cómo difundirla. Hoy traemos el máster en comunicación y periodismo económico y digital de OMMA para todos aquellos que quieran dedicarse al periodismo económico, con los mejores profesores para manejar la economía como los mejores gurús del momento. Un máster que cuenta con la colaboración de Libertad Digital y con profesores como Juan Ramón Rayo o Domingo Soriano. Abierto el proceso de admisión, teléfono 91 172 23 94 y también en ommayao.com. Bueno, ¿y la bolsa? Pues la bolsa, Federico, amanece en estos momentos en rojo, está cayendo, aunque levemente, apenas un 0,2%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que el Parqué Nacional subió la semana pasada un 2,4% hasta rozar los 9.600 puntos, animado por la banca y el empuje de los grandes índices mundiales. Tras 10 sesiones consecutivas al alza, la mejor racha desde 2009, los inversores continúan apostando por la renta variable, restando así importancia a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China o a la ralentización del crecimiento económico. El barril de crudo Brent, por su parte, sube hasta los $80, mientras que el euro baja, pero mantiene el umbral de los $1,17. Y en cuanto a las claves del día, recordar que hoy Pablo Iglesias presenta sus condiciones para aprobar los presupuestos generales del Estado. Presenta sus presupuestos, sus exigencias, sus presupuestos para que los apruebe Falconetti. Sí. Bien, no, estamos en buenas manos. El cogobernante, como dice él. Ahora ya que cogobernamos. No, más bien el otro cogobierno. Bueno, vamos a ver. Ayer, el sábado. El sábado, mira que es vieja esta canción, pero con Rafael todo rejuvenece. Fue una gran noche para él, precisamente para Rafael. Actuaba en el Wizzing Center de Madrid, colgó el cartel de No hay entradas, más de 12.000 personas que además de cantar, lo hicieron a pleno pulmón, disfrutaron desde la primera hasta la última y más de 2 horas de actuación, en torno a 140 minutos más o menos. Es el trasplante más exitoso de la historia de la medicina, o sea, es que desde que se trasplantó está hecho un chaval. Es que la realización de trasplantes españoles es extraordinaria. Y España es ejemplo, siempre liderando el ranking. Bueno, pues lleva 56 años de carrera, repasó muchos de sus éxitos porque tuvo tiempo en esas 2 horas y ahora, pues tenemos que esperar a este viernes que va a actuar en el Palacio Sant Jordi de Barcelona y a ver qué ocurre. Seguramente que lo vende todo también.
Sí. Bueno, es asombroso lo de este hombre. Es que ¿Y si nos hiciéramos un trasplante de gobierno? Estaría muy bien. Pues podríamos, ¿no? La unidad de trasplantes. ¿No tienen por ahí un gobierno? Hay que elegir el donante. No vaya a haber rechazo. Mira, tal y como está el enfermo, yo creo que cualquier donación casi es bienvenida, ¿eh? En fin, siguen a... Bueno, lo de la... Cuanto más pienso en lo de la grabación, más asombroso me parece. Sí. En fin, una pausita y continuamos. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Tengo una semana de... Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, para muchos lectores de Libertad Digital fue una sorpresa a medias, porque este verano estuvo marcado por la denuncia de un arzobispo muy conocido, Begañó, que fue el encargado por Ratzinger de intentar poner orden en los escándalos sexuales, cuando ya estaban en los tribunales, hay que decir, con el arzobispo de Nueva York, luego cardenal, y el hombre que más dinero llevaba al Vaticano, que es un pederasta conocido, público y notorio. Pero la verdad es que en España, sobre esa cuestión, siempre se ha guardado un cierto silencio, o un silencio cierto. No porque no haya casos, los hay en todas las profesiones. Lo que no suele suceder, más que en Cataluña, es que los delitos, incluso los más atroces, se envuelvan en la bandera separatista y se tapen. Y esta historia yo he dicho muchas veces, ¿por qué? Cuando salió, el otro día había una entrevista con una teóloga que es profesora, además de teología, en un instituto mejor dicho, en un seminario de seminaristas, máximo nivel, que hacía con Emilia Landaluz en El Mundo, que hablaba de la mafia lavanda. Magnífica. Dice, no es rosa, es púrpura. Porque además entre el rojo, el morado y tal, hay una mezcolanza y dice, o el Papa acaba con eso o acaban con la Iglesia. Es decir, eso no puede funcionar. Y cuando sacamos 3 artículos, el que más llamó la atención fue el de Oriol Trillas, contando una historia que viene a algo que yo he vivido, porque lo he vivido en la COPE, en la campaña que llevan los 3 chicos de Bertone. En España, Bertone y antes Sodano han sido los arietes de esa mafia rosa o la banda, que eran Enrique Juliana, Oriol Domingo, el de La Vanguardia, y en Madrid José Manuel Vidal, que en El Mundo disimula, pero en Periodista Digital tenía una sección Religión Digital, donde había hasta un exorcista, el padre Fortea, que quería exorcizar la COPE. Primero quiso exorcizarme y luego me invitó a cenar, que esto de cenar con el diablo es un poco raro, incluso en un exorcista de Huesca. Luego no sé si lo ingresaron o qué tal. Pero lo que Oriol Trillas contó en Libertad Digital explica por qué el silencio ante todas las fechorías rigurosamente anticatólicas de una iglesia que se ha vendido por completo al separatismo. Yo tenía un lío tremendo, porque es el cesaropapismo que inventó Pujol, y el primer partido se llamaba Crist y Cataluña. Crist era él y Cataluña también, pero cuando se tapan escándalos, que ya no estamos hablando solo de jovencitos, sino de lo que contaba Oriol Trillas era tremendo, porque hablamos de niños y niñas de familias desestructuradas que eran acogidos supuestamente para darles una familia, y en realidad los metían en una especie de secta donde abusaban de ellos. Salieron 3 niñas embarazadas. O sea, bueno, es una cosa tenebrosa, y a todo se le echó tierra y todo lo taparon del arzobispado ha habido de Barcelona. Casos más notorios, muy notorios, como el de los maristas. Vamos a hablar... Que se despachó en nada. Bueno, algunos sencillamente el que denunció lo taparon. Oriol Trillas, muy buenos días. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que hace 2 semanas cuando yo leí esto me sonaba, pero muy vagamente. O sea, yo como he tenido solo el ímpetu, ya digo, de los 3 arietes, del ariete Bertone, era el amigo de Carlos Díbar, y cuando vino a liquidar la COPE dormía en casa de Carlos Díbar, así que al final... Premiado por La Vanguardia del Conde de Godó.
Oriol Domingo lo recomendaría, claro. Oriol Domingo es el que menos, el que mandaba ahí era Juliana, Oriol Domingo. Sí, Juliana. Oriol Domingo solo llevaba religión y ya. Y acabaron tan mal que Juliana echó a Oriol Domingo. O sea ¿Qué me dices? O sea, que lo ha echado a la calle, pobre. Qué pena me da. El que manda ahí es Juliana. Sí, bueno, Juliana, que pasó por el Vaticano, supongo que para aprender vicios, pero y aquí en Madrid el que mandaba era José Manuel Vidal, y ahí anda enredando, que era cura, ahorcó los hábitos. Yo siempre he dicho que él odiaba a Rouco porque pensó que es que todo el matrimonio era una juerga. No sé, lo más parecido a una orgía que había visto. Él es gallego como Rouco. No, él lo que es el tío más retorcido y más malo que he visto. Pero bueno, vamos al asunto concreto que comentabas en Libertad Digital, que muchos lectores nos han dicho, bueno, primero que era la primera noticia, porque en general de Cataluña no hay casi noticias, y por supuesto esas noticias que sin embargo están minuciosamente documentadas, pues no las conocía prácticamente nadie. Vamos a recordar cómo es el caso. No, yo lo que hice Federico, fue lo que he hecho, no nada más que un compendio, que una recopilación de todo lo que se ha publicado, porque sobre la Casa de Santiago, curiosamente, se ha publicado siempre cosas. Lo que pasa es que están por ahí desperdigadas, diseminadas, un artículo del Triangle, una de esto de Pepe Rodríguez cuando inició, luego hay un gran artículo con un reportaje bastante extenso en El País, otro gran reportaje en Infovaticana de Gabriel Ariza. Es decir, yo no he hecho nada que no estuviese publicado. Yo lo que he hecho es un compendio y lo he recopilado porque curiosamente este tema de la Casa de Santiago siempre ha habido noticias, pero nunca ha habido una investigación seria. Yo lo que digo en mi artículo es, vengan ustedes, aquí está todo, pero aquí falta saber cuál es aquí falta saber cuál es el gran problema de este caso. El problema de este caso no es únicamente las desgracias, los abusos, el destrozo de esta gente, de estas víctimas que sufrieron abusos. El problema de este caso es que a finales de los años 80, cuando la parroquia de San Pío X de Barcelona, en el barrio del Congreso, por cierto, el barrio creado gracias al Congreso Eucarístico, en la parroquia de San Pío X se denuncia a esos dos diáconos, el cardenal Jubany promete a las familias que si retiran la denuncia reduce a los dos diáconos al estado laical. ¿Y qué pasa? Que los dos diáconos no solo se reducen al estado laical, sino que luego son ordenados sacerdotes, uno en la diócesis de Milwaukee, en Estados Unidos, y otro en la diócesis de Westminster, que es la diócesis de Londres. Ese es el verdadero problema, que hay un encubrimiento episcopal. Y yo digo, señores, a ver, el periodismo de investigación, que investigue quién fue el obispo el obispo de Barcelona, que permitió que estos dos diáconos imputados, porque luego hubo un procedimiento penal que se absolvió por prescripción, pudieron incardinar y se pudieron ordenar sacerdotes en otras diócesis. Ese es el verdadero problema, porque luego estos dos diáconos crearon, lo que se había iniciado en Barcelona, crearon con otro sacerdote ya fallecido, una extensa red de abusos sexuales que fue desde Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra a Kenia. Eso es lo que digo yo en mi artículo. Hay una cuestión, vamos a recordar algunos de los abusos. A mí me sorprendió, primero, que no se trataba de seminaristas, como ha salido ahora, sino que eran hijos de familias desestructuradas, de yonkis, de abandonados, etcétera. Que se entregaban a la Casa de Santiago. Claro, y que eran niños que salieron 3 niñas embarazadas. O sea, encima, aparte de violaciones sin protección. El testimonio que se publicó en Infovaticana es terrible porque la víctima que vino a mí a explicármelo todo y que traigo yo la documentación, la víctima me dijo, yo tenía 7 años cuando entré ahí. Mi hermana con 11 años fue abusada sexualmente por uno de estos diáconos. Con 11 años. Bueno, y lo malo de esta historia es que eran niños y niñas y que cuando por fin a veces volvía un padre o encontraban a alguien que se daba cuenta, cada vez que denunciaban, bueno, lo del chantaje, lo que cuentas de Jubany, que iba de bueno, que no se enteraba. Decir, quitáis la denuncia y yo los echo de curas. Y no solamente no los echa, sino que los ordena. Y montan el mismo tinglado, idéntico, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. El tinglado luego corregido y aumentado. Claro. Eso se extiende por todo el mundo. Esto está en África, en Asia, en América y en Europa. Cuando leíste... Lo que se podía haber parado en Barcelona, luego, gracias, porque ese es el gran problema, ¿a quién firmó? Porque no se sabe quién firmó la autorización, porque allí había 2 obispos,
el cardenal Juvany y su obispo auxiliar, que era Martínez Sistac. Nostac, sí. Juvany, o lo firma Sistac. O ambos, sí. O ambos. Pero ahí, Oriol, cuando leíste este verano la denuncia de Viganó, que para mí es tremenda, porque no solamente es con nombres, apellidos y tal, sino que dice directamente como el Papa actual, que han conseguido, además, lo que llamó luego otra teóloga, la mafia lavanda, el PIN Vaticano, en fin, que no solamente consiguieron echar a Ratzinger, que no podía con ellos, no se veía con fuerza para echarlo, sino que además luego el de Nueva York presumía de haber puesto a este de Papa. Washington es. El de Washington. McCarrick de Washington. Sí. Bueno, pues presumía de haber puesto a este Papa. Y decía Viganó, y si no lo echa, yo se lo he dicho al Papa, y luego me ha dado la callada por respuesta. Dice, es que a mí me lo mandó Ratzinger. Y en lugar de eso, pues es cardenal y elige Papa cuando todo el mundo lo sabía. Lo de la casa en la playa, donde se llevaban los seminaristas. Y el otro día, creo que era Serrano Ceja, me parece, escribía junto a tu artículo 1, que decía que él, no sé si es sacerdote, en todo caso es católico, decía, yo me he decidido a escribir esto porque cuando me enteré de que a los jovencitos vulnerables les ponían una medallita para que los que sabían de qué iba la cosa supieran que podían ir a él, dije, hasta aquí hemos llegado. O sea, ya la medallita para señalar a las víctimas, ya hasta aquí hemos llegado. Es decir, que aquí siempre buscan personas vulnerables. Siempre buscan lo más vulnerable. El testimonio de la víctima que está en Info Vaticana decía que obviamente que a ellos luego los paseaban por grandes empresas y por multinacionales para pedir dinero, para dar lástima. O sea que encima había una explotación económica y una explotación sexual. Esto en el caso de la Casa de Santiago. Y cuando leíste lo de perdón, dime. Cuando leíste este verano lo de Viganó, ¿qué impresión te produjo teniendo ya todos estos antecedentes? Pues la impresión de que evidentemente... Vamos a ver, aquí, y lo dice muy bien la teóloga en la entrevista que hizo Miguel Andaluz, hay una mafia lavanda. ¿Por qué hay una mafia lavanda? Vamos a estudiar el tema desde el posconcilio. Después del posconcilio entra la gran secularización de sacerdotes, pero entra la secularización de sacerdotes que se casan con mujeres, pero los homosexuales quedan. Entonces el gran problema, por eso hay tanto porcentaje de homosexual, es porque los homosexuales no se secularizaron, los homosexuales quedaron en la Iglesia, al contrario de los que eran heterosexuales y se secularizaron al casarse, que esa fue la gran salida, la primera gran huida del posconcilio en los años 70, principios de los 70. A mí lo que me asombra es que todavía haya gente que diga que esto es un problema de que no les dejan casarse. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, el 90% de los violadores sistemáticos, están casados, tienen una media de 2 hijos, son guapos, tienen 40 años, empleo y viven felizmente en su entorno y son violadores. ¿Qué tiene que ver una perversión con el estar casado o soltero? ¿Qué va a tener que ver el celibato si estamos hablando de un 90-95% de casos de homosexualidad? Evidente. Por eso es la mafia lavanda. No lleva a ningún sitio. ¿Y cómo es posible que cuando se están publicando continuamente noticias, algunas exageradas, otras generalizando, otras reales, sobre casos de abusos precisamente homosexuales en la Iglesia, de pronto el Papa esté al margen de absolutamente todo? O sea, que la Iglesia Católica sea culpable de todo, excepto el Papa, que no solamente no es culpable de nada, sino que es lo contrario. Sí, probablemente, pero el tema, la marea está llegando muy arriba y yo creo que no se puede parar. Incluso te lo digo, de Casa de Santiago, yo tengo noticias y Roma ha vuelto a reabrir el caso. Estos casos acaban saliendo tarde o temprano. Sí. Han pedido ya una vez más testimonio de las víctimas. Les han tomado declaración. Yo creo que este tema volverá a salir, como salen otros temas. Estas cosas ya no pueden pararse. En los tiempos que estamos, con la información que hay, por mucho que pueda pararse, esto creo que ya no se para por ningún sitio. Bueno, ¿y qué hay, por último, Oriol, de lo que fue antaño? Has citado el Congreso Eucarístico. Sí. Nunca ha habido tantas niñas vestidas de novia esperando al Papa como en Barcelona. Y tantos sacerdotes ordenados aquel día. Es el récord de ordenaciones sacerdotales, creo, que en toda España, la que hubo cuando el Congreso Eucarístico de Barcelona. Y yo recuerdo cuando estaba en la COPE un año
que el Opus tuvo que prestar a algún cura porque tenían un año entero en que no podían ordenar en ninguna diócesis catalana un solo cura. Y la parte del Opus que se pasó al separatismo catalán, porque estamos aquí en todos los platos como siempre, pues entonces, y para aislar al de Manresa, que era el único réprobo que daba misas en español y tal, bueno, pues... es tremendo. Tarrasa, perdón, digo Manresa. No, Manresa es bastante peor. En Tarrasa, bueno, pues se habían quedado solos y entonces mandaron de Madrid para que no notara Roma que no había ni una sola vocación. ¿Pero qué vocación va a haber? Se han echado todos de misa. Pero permíteme, hay una particularidad y una curiosidad. En Barcelona, sobre todo en Barcelona y la periferia de Barcelona, hay parroquias llenísimas. Sí. Por ejemplo, te voy a dar Santa Coloma, que la conoces tú bien. Sí. La iglesia de San Juan Bautista del Fondo, del Padre Espinar, está llenísima. Otras iglesias de Barcelona. Te lo digo porque se llenan unas iglesias y otras están absolutamente desiertas. Si ahora viniese alguien, por ejemplo, fuese a la parte interior de Cataluña, una persona que no hubiese estado en 30 años y hubiese venido ahora, se llevaría las manos al cielo de cómo están de vacías las parroquias rurales de Cataluña, donde cómo están esos pueblos en que han caído en picado los matrimonios canónicos, en que han caído, ya desaparecen los bautizos, las primeras comuniones casi ni hablar, los niños ya no se ponen nombres cristianos, sino que eso en la Cataluña rural. ¿Por qué? Porque esa Cataluña rural, antaño carlista, donde todos eran católicos, apostólicos romanos, ha sido sustituida por otro Dios. ¿Sabes cuál es el otro Dios, no? Sí. Bueno, pero eso pasa, y en el caso del País Vasco ha pasado exactamente igual, y ahí con sacrificios humanos, aquí también, pero en fin. Bueno, es decir, te decía que las parroquias que no se politizan, que no están politizadas de nacionalismo, del nacional progresismo eclesial, que le llamamos nosotros en nuestra página de Germinal, esas parroquias, hay muchas que están llenas, y en cambio lo demás hay un auténtico desierto. Por eso esto me concita esperanza de que el día de mañana solo vamos a quedar de católicos los que estamos en una línea, porque lo demás ha desaparecido totalmente. Bueno, es que lo otro ya dejó de ser católico después del Vaticano. Yo por si hoy, que sacan todos los periódicos, y además muchos jalean y tal, el acuerdo del Papa con la China comunista, que lo que hace es liquidar la Iglesia Católica para tener, no sé muy bien, ¿qué? Una embajada o algo, es decir, hacer como la Iglesia Ortodoxa con Putin, convertirse en un partido más del Partido Comunista, en una secuela. He traído este libro que está en Encuentro, que salió hace poco, el libro rojo de los mártires chinos, que es tremendo, porque cuando uno ve, como por ejemplo los católicos cubanos, como los católicos venezolanos, que fueron siempre la resistencia, es decir, hay católicos y católicos, o sea, como pasa siempre. Igual que hay de derechas y derechas, y hay izquierdas y izquierdas. Pero este libro es espeluznante. ¿Cómo es posible que un papa entregue a una iglesia mártir, la entrega a cambio de un titular en un periódico? Pero en fin, los políticos. Sí. Y tan host, y tan politic. Bueno, Oriol, muchas gracias, y todo lo que vayáis publicando, ya sabes que en Libertad Digital, que siguen muchos católicos, no precisamente papistas, o sea, francisquistas. Y por cierto, ¿tú has leído el ensayo o libro de Francisco defendiendo a Fidel Castro? No. No. Pues ¿dónde está eso? Eso se publicó cuando en Argentina eran los... Videla era el pro-soviético y Pinochet el pro-americano. Ahí hubo un tipo, no sé si ya era obispo, pero que era este señor, Bergoglio, que sacaron un libro de elogio a Fidel Castro, la justicia social en Cuba. O sea que ya te pongo tarea, ya tienes ahí. Lo tengo que buscar, más por tu tarea. Venga, si lo encuentras, lo publicamos en Libertad Digital. Perfecto. Muchas gracias, Oriol. Venga, muchas gracias a ti. Bueno, con Castro precisamente va a tratar de, pero no con Fidel obviamente, va a tratar de concertar una entrevista Pedro Sánchez en el próximo encuentro que va a mantener en Nueva York dentro de unos días para ir a Cuba, a La Habana, sí. Él está manteniendo una frenética actividad internacional.
Yo creo que el planteamiento de Sánchez y su equipo es que en esta sociedad en la que nadie se fija en nada más que en las imágenes, en la espuma de las cosas, pues un presidente de 1,90 con un buen aspecto, rodeado de líderes internacionales, pues puede mantener el tinglado por lo menos durante un tiempo. Y de hecho, podéis rastrear que ha salido esta mañana la última encuesta de Metroscopia, no en El País, que es lo habitual, sino en el Grupo Heraldo, en los periódicos de Eneo, y tiene 5 puntos de ventaja el PSOE sobre el PP y 7 sobre Ciudadanos. Es de hace 10 días, ¿eh? No. De hecho, a mí me consta que este fin de semana, fin de semana había una gran satisfacción en la Moncloa, porque después de todas las turbulencias en torno a la tesis de Pedro Sánchez, pues resulta que Metroscopia le dice que en un sondeo hecho esta misma semana mantienen 5 puntos sobre el PP y 7 sobre Ciudadanos, y bueno, pues oye... a por otra. Es decir, que yo me temo que vamos a ver mucho de esto. De ahí la trascendencia que tiene la reunión de hoy de la mesa del Congreso. Sí, señor. Y la decisión probablemente más importante que tiene que tomar Ana Pastor en su vida política. A ver si toma una decisión decente, de verdad. Bueno, o sea... Es que además no estamos ante una cuestión técnica. Estamos ante un asalto al Parlamento. Que Ana Pastor ha tenido un problema en su trayectoria política, que ha estado siempre abducida por Rajoy, ¿no? Sí. Pero al margen de eso es una persona competente y yo creo que es una persona íntegra. A los hechos me remito. Y bueno, va a ser muy importante lo que le digan los letrados. Los letrados están en contra de admitir ese truco. Porque aunque Carmen Calvo diga que si no hay presupuestos, pues no habrá otras alternativas y no pasa nada, ellos saben que el deterioro acelerado que sufrirían les obliga a convocar elecciones de inmediato. Mira, Polinesia, sí, desde luego Carmen Calvo tiene un pelo lamentable. Bueno, Polinesia, pero no le quiero dar ni novela porque es demasiado bueno. En cambio, Ana Pastor, que tiene pelo pero escaso, yo creo que le vendía muy bien Polinesia, porque engrosa el Es que aporta cabello. queratina, ácido hialurónico, colágeno, y esto lo que hace es reestructurar la fibra capilar y al mismo tiempo, bueno, pues dar más volumen a nuestro cabello y fortalecer el folículo piloso. Esencial. Sí, que a mí me encanta, folículo piloso. Bueno, pues para Ana Pastor se lo vamos a enviar Nuguela Anzulé. Bueno, pues... Bueno, pues esto es lo que cantaba Domenico Modugno a finales de los 50. Falconetti, o sea, claro. Es que eso mismo es lo que canta Pedro Sánchez en El azul pintado de azul, a bordo del Falcon o del Super Puma. A nuestros oyentes les ha indignado la utilización de un helicóptero para ir a la boda de su cuñado. Muy cabreados también con los que le han aupado al frente de Aerolíneas Moncloa, que no son otros que los separatistas. Bueno, si quieres, luego les escuchamos. Bueno, yo recomiendo la versión de Volare de Vega y Elvis Costello, que se publicó el año pasado, que es absolutamente extraordinaria, pero extraordinaria. Costello es uno de los grandes. Y Vega estuvo... Dejadme hacer una pausa ahora cuando lleguen los ¿Cómo lectores. puede ir el presidente del gobierno a un evento familiar cuando ese traslado requiere los mismos protocolos de seguridad que si se trata de un acto público? O sea, no me escucha, le digo que vamos a publicidad y no me atiende. No, o sea, digo, para que después de la publicidad... Que lo de les toca mucho. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano. Bueno, volando voy, volando vengo. Vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes? Pues 5.000 euros la hora de vuelo. Eso es lo que cuesta el Super Puma que Pedro Sánchez utilizó para ir a un pueblo de La Rioja. Nunca una boda de un cuñado fue tan cara. Eso y las últimas declaraciones sobre los golpistas catalanes indican a nuestros oyentes. Antes teníamos paz por presos. Ahora tenemos presupuestos por presos. Las declaraciones que están haciendo todos estos ministros
van en la dirección de que ellos son consentidores del golpe, de que salgan a la calle y de que eso de que hay políticos presos sea verdad, en vez de presos políticos. Así que Ferreras, estoy esperando que dediques medio otoño, como has dedicado medio verano, sobre el máster de Casado. Pues ahora medio otoño sobre el helicóptero, el Falcon, no el plagio de la tesis, el que no la ha hecho él. Igual que los jueces han investigado a Casado y a Cifuentes por el tema del máster, quería saber por qué no hay ningún juez que actúe para investigar el caso de la tesis de Sánchez. Si utilizas un coche de empresa para tu trabajo, te lo imputan en IRPF como retribución en especie. Si utilizas un helicóptero Puma del Estado para tus desplazamientos privados, también te lo imputan como retribución en especie a 5.000 euros la hora. Hay que decir que el pueblo, esa aldea nueva de Cameros, es una preciosidad de pueblo. Sí, muy bonito, una zona preciosa de La Rioja. Pero hay ya una denuncia de Vox acerca de esta cuestión. Y a propósito, lo de la ministra, la ministra Montón. Ahora víctima de esta jueza que quiere ser Garzona, me parece un abuso como el de Casado. O sea, esto de meterse ahora en ese tinglao que pasa, que extraña el foco. Yo, acuérdate de cómo, sí, en eso coincidíamos. Como yo desmenucé este verano y dije el auto, y dije, es imposible que prospere, y además esto tiene la trampa de que está intentando con calzador meter la cooperación necesaria en la prevaricación administrativa, que ya era meter, para que no le prescriba el cohecho, el remotísimo cohecho impropio. Es decir, que aquello tenía una trampa y aquello era... Yo también ironizaba. Oye, yo he declarado ante los tribunales por asuntos de muchísima mayor envergadura. Es decir, grandes tramas de corrupción, asesinatos, los fondos reservados. Yo jamás me he encontrado con un juez que poco menos que te diga, ¿y tiene usted por ahí alguna otra cosa más que le venga bien que yo me ponga a investigar? Que es lo que le dijo a Escolar. ¿Y hay algo más que lo de Cifuentes? Pues sí, tengo una cosa de Casado, deme. Entonces, claro, cuando te encuentras, todo buen dependiente de tienda de electrodomésticos sabe identificar inmediatamente al comprador que lo que quiere es que le vendas lo que sea. Exacto. Y el de seguros, que tú ves de pronto y uy, este le vendo todo. Esa era esta juez. Sí. Entonces ahora dice, bueno, ya que no ha hecho el ridículo, porque es que... el auto del Supremo es brutal. No, pero oye, fíjate que es la Fiscalía y que la propia Segarra si es que... Bueno, ya el auto de la jueza era ridículo. Era siniestro, porque estamos hablando de acabar con la vida la vida política y el asesinato civil de una persona. Es decir, va a ser un atentado contra el español. Hasta el extremo de que eso, a los que siempre hemos defendido la limitación o incluso el final de los aforamientos, pues nos hace reflexionar. Nos obliga a dar una vuelta al debate. Cada vez más. Porque si hubieran desaparecido los aforamientos en los términos que ahora propone el PSOE, Pablo Casado estaría imputado y sometido a un pim pam pum insoportable todos los días. Pero también yo creo que es muy importante distinguir las cosas graves, y yo he dicho lo de presos por presupuestos, de las cosas que en mi opinión pues no lo son. Y insisto, ¿cómo va a ir el presidente del gobierno en un desplazamiento, aunque sea para un viaje privado, a un lugar de un acceso tan relativamente complicado como la Sierra de Cameros, si no es utilizando medios oficiales? Es decir, a mí me parece bien, sea Sánchez, sea Rajoy, que aunque el desplazamiento sea privado, quien se desplaza es el presidente del gobierno. Sí, esa no Otra cosa es, dices, hombre, es un capricho... Hombre, el alto nivel de ejemplaridad del que presume. Bueno, déjame hacer una pausa porque llegan ahora con lo verdaderamente grave con lo banal. Ya, vamos a ver si ha pasado algo, porque con este gobierno es que te das la vuelta 10 minutos y ha hecho algo. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
En el Corte Inglés, Elia, a ver... Vamos al supermercado, que además tenemos las conservas con muy buenas ofertas. Es un 50% en la segunda unidad, también en los alimentos infantiles, en los dietéticos, eso sí, por compras superiores a 9 euros. Y esa marca, que es Sanix, pues para el aseo personal tiene un 70% de descuento. Así que nos acostumbramos al ahorro y a la calidad en Hipercor en el supermercado, el Corte Inglés. Me parece muy bien. Y además, como todo el mundo ha traído de media 2,5 kilos de verano... Es ahí en el supermercado, esas líneas que hay de dietética, que el único problema es no atiborrarse. Es que ese es el problema, claro, está tan pues bueno. A la fruta, que estamos además en temporada. Claro, pues ya está. La fruta. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Noelia Bautista, o sea, ¿ha hecho algo en los últimos 5 minutos el gobierno que merezca atención? ¿Ha traicionado a España? ¿Han robado algo? No. Pues de momento esconderse, Federico. Habéis comentado lo que todo el mundo está comentando en estos momentos, esos audios que publica el portal moncloa.com, donde queda manifiesto la estrecha relación entre Villarejo y Dolores Delgado, por mucho que la ministra de Justicia lo haya negado. Audios en los que vas a ver, Federico, cómo incluso comparte con él datos internos de justicia del ministerio. Lo hace ella y lo hace también Baltasar Garzón. Me llama de la Audiencia Nacional. Están aquí el abogado del Estado que viene a presentar una denuncia. Y a la 1:10, yo me voy de la boda, llamo a los funcionarios del gobierno. Calla, ahí no me dicen que están Le está contando Federico Baltasar Garzón a las personas que están allí, Villarejo entre ellos, Eugenio Pino, el exDAO también está entre ellos, cómo se llevó a cabo el rescate de la lacrana, dando datos internos de cómo se llevó a cabo la operación. O sea que... Bueno, es que estamos ante un AMPA de 2 cabezas. Si es que esto es una hidra de corrupción que estaba en la audiencia y que estaba en Interior desde hace muchísimos años. O sea, yo por eso llevo diciendo años que en la Audiencia Nacional, donde Garzón ha mandado 20 años, ha sido el emperador allí, hay que entrar con un lanzallamas. De todas formas, en este caso... La pregunta que hago es, ¿qué necesidad tiene Dolores Delgado, si no ha intervenido en el caso del guatemalteco, de adornarse diciendo una flagrante falsedad como que ella nunca ha tenido relación personal? ¿No será porque ha intervenido? Hombre, evidente. Eso se miente cuando tienes mucho que ocultar. Hombre, ya, ¿Para qué mientes? ¿Para qué tienes que mentir en algo que no lo necesitas? Porque estás tapando algo. Bueno, vamos a ver, eso es una presunción, eso es una hipótesis, Tú me has preguntado, si no quieres que te conteste, no preguntes. Yo no creo que la respuesta sea esa. Yo creo que la respuesta es que los políticos están siempre obsesionados por blanquear sus trayectorias, por presentarse como seres puros. O sea, tú te acusan de que has intervenido en la extradición de un guatemalteco, pues limítate a contestar que no has intervenido, que no has visto a Villarejo en relación a ese asunto. Pero no digas que no tienes ninguna relación personal, porque primero... Pedro, está tapando también a Garzón, a su entrañable, que es el verdadero ministro en la sombra, como le llamaron la semana pasada en el Congreso. Es que aquí el ministro, el que manda ahí, no hay más que ver el tono, es Balta. Yo no sé cuál es la relación en estos momentos entre ellos. Yo no lo sé. Esta grabación es del año 2009. Han transcurrido 9 años. Que 9 años es mucho tiempo. Pues le acaba de dar el Ministerio de Justicia Universal a Baltasar Garzón y a su grupo. O sea, el Ministerio de Justicia han creado lo más parecido a un Ministerio de Justicia Universal, que es una cosa grotesca, donde está Prada, que es el otro entrañable de Garzón. Desde el momento en que Garzón, cuando hace ministra a esta señora, va a Sandro Rosell diciendo: ven que te saco de la cárcel, es evidente que la relación continúa. Bueno, pero no le ha sacado de la cárcel. Bueno, hombre, es que lo hemos publicado. Es decir, aquí, de hecho, en estos momentos, si yo tuviera un asunto complicado, al último lugar, al último abogado al que yo acudiría, sería al que ha quedado en evidencia como gran conseguidor y al que cualquier tribunal va a denegar cualquier cosa por miedo a aparecer contaminado. Esta semana, pero hace 10 días esto no estaba ahí. Y hace 20 tampoco, ni hace un año, Te recuerdo la carta que publicaste en el diario El Mundo. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Y firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional.
Que alguien, después de publicar eso, esté en el colegio de abogados o en alguna actividad decente... Coño, pero, o sea, es que es una cosa... Hoy publico en la portada un artículo, un correo de Pedro Sánchez Castejón diciendo me interesa mucho lo de Ucrania. Claro. Y la respuesta oficial del Palacio de la Moncloa es que el presidente no se acuerda de nada que tenga que ver con Ucrania y que él hubiera mandado nunca ese Yo no correo. me acuerdo que tenga que ver lo de Ucrania con lo de Dolores Delgado. Pero Noelia, vamos al... Decía Federico que estaba dando mucho de qué hablar. Le acaban de preguntar a Pablo Casado al respecto. Ha dicho que es muy grave y pide explicaciones, pero que él no va a ser el máximo inquisidor. Bueno, yo lo que creo es que demuestran una mentira y probablemente exigen una explicación. En este caso, yo lo que no sé es si ya el baremo de exigencia que ha puesto Pedro Sánchez va a tener que irlo aflojando, porque en 100 días ha perdido a 2 ministros y tiene unos cuantos más con escándalos encima de la mesa. El problema es que el baremo de exigencia lo afloja el PP. Este chico sigue golpeado, ¿eh? De los ministros que no están, y otros que parece que están dimitidos, como Pedro Duque, que el ministro de pero vamos a ver. Universidades, Oye, que estamos pero vamos a ver, este señor no es que el Supremo lo haya absuelto, es que además le ha dicho, lamentamos mucho lo que han hecho contigo. O sea, ¿qué espera para hacer oposición? O sea, que la exigencia la ponga Sánchez. La exigencia de Sánchez la tiene que poner la oposición. Claro. Pero es que se ha negado a una comisión que pidió en el Congreso Rivera, con toda razón, para sustanciar lo del plagio-robo. Dice, no, al Senado. Pero ¿cómo que yo no voy a ser inquisidor? Pues entonces, ¿para qué estás en la oposición? Y claro. Yo es que, no sé, yo entiendo que cuando uno le da una paliza le duelen las costillas. Pero, hombre, al menos finge, ¿no? Bueno, pues estábamos pensando que a lo mejor íbamos a tener una respuesta del PSOE porque hoy tenían un acto programado, le íbamos a preguntar por esto, pero ¿qué ha pasado? Que ya no hay acto. Ketty Garat, muy buenos días. Eso es, decían muy buenos días a todos, que no se puede permitir, decían en el gobierno la caída de un tercer ministro en 10 días que llevan de gobierno. El único acto en la agenda que tenían convocado esta mañana era el comité electoral en el Partido Socialista, la sede de Ferraz 70, para llenar precisamente el vacío del presidente del gobierno, que está de gira toda la semana. Previsto a las 11 de la mañana, se ha desconvocado hace media hora. La explicación oficial es que José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, se tenía que ir a Córdoba esta mañana, porque tiene prevista una reunión por tema de cercanías con la alcaldesa y con la Diputación, eso es lo que nos dicen en Ferraz, y que no le daba tiempo a hacer el que diera la rueda de prensa. No explican por qué no comparece otro miembro de Ferraz, como por ejemplo el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, que hace meses que no visita la sede del Partido Socialista. Pero la explicación oficiosa y la más relevante, lógicamente, es la de que nadie quiere comparecer para dar la cara por esos dos temas espinosos: indultos a los presos y la complicada situación de Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que fuentes socialistas dicen que está quemadísima, textual, pero solo en privado, de fuentes del Partido Socialista. Gracias, Ketty. Vamos a ver, en la crónica rosa... Antes de que se levante Pedro J, felicidades, un año de amor, lo he visto en redes sociales, una celebración. Cosas solamente privadas. No, pero en los ¿Cómo que privadas? ¿no? ¿Cómo privadas? Si lo ha publicado tu mujer en Instagram. Don Pedro, ¿cómo le controlan? ¡Qué barbaridad! No. Y a vosotros. Estás feliz, ¿no? Bueno, vosotros me conocéis hace mucho tiempo, y es verdad que este ha sido un año maravilloso. Y es verdad que en gran medida ha sido como consecuencia de la relación que mantengo con mi esposa, que es una mujer extraordinaria. ¿Visto? Te das cuenta, parece humano. Sí. Un año no está mal en los tiempos que corren. Yo lo que he dicho además es que el español, el león del español cada vez ruge más fuerte, y que hay y que algo tiene que ver los vasos comunicantes que existen entre mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? Pues son las mismas. Como sigan nos va a pedir dinero, o sea, es el momento de ir a la crónica rosa. Yo estoy haciendo la táctica de Churchill, yo me callo, yo la táctica Churchill, yo me callo. Este año estamos en el break-even. Ya. Y el año que viene los accionistas, el año que viene los accionistas tendréis €1 de beneficio. Bueno, €1. Es que se conmueve. La Pantoja también llora. No, la que llora es Isabelita Pantoja. Bueno, Isabelita. esto es tal
es tal el asunto, es decir, el frenesí pantojil que anega España es de tal calibre que yo creo que vamos directamente. Me cuentas, la escuchamos a ella, a la inexpresiva hija que de pronto se emociona. Ya no ha sido inexpresiva, vamos a romper una lanza. Isabel González no es la que fue. Es La Mañana de Federico. Es radio.